Muy buenos días, mis amigos. Como siempre, los saluda su amigo Luis González. Hoy con una importante entrevista, un especial con el distinguido abogado José Luis Galloway, quien nos va a estar tocando y abordando el tema implicado de impacto nacional, como fue el caso del supuesto secuestro de uno de los hermanos del expresidente de la República, Cortizo. En este preámbulo vamos a hacer una serie de enfoques referentes a la posible mafia y que hoy este prestante abogado nos va a definir cómo fue que se dieron estas situaciones de referente a la situación de este supuesto secuestro que hubieron involucrado 9 personas. Buenos días, honorable abogado. ¿Cómo están las cosas en el Panamá de hoy? Bueno, ahí avanzando hasta donde se pueda. Muchas gracias por la entrevista en la mañana de hoy. Sí. Primero quiero partir con algo importante. Este caso que se vieron involucrados 9 personas supuestamente por el supuesto tentativa de secuestro, usted me va a explicar con lujo de detalle, referente a la hermana Cortizo. ¿Cómo se da la situación donde se involucran 9 personas en un acto y una situación muy embarazosa y que usted logra, digamos en buen panameño coloquial, zafar o salir ileso de esta situación? ¿Cuáles fueron los fundamentos por parte del órgano judicial para este tipo de acciones que dieron con esta denuncia que impactó la opinión pública y que hoy día usted ha podido desenredar esta trama y que hay indicios de una presunta organización criminal? Bueno, reitero los buenos días y gracias por la oportunidad que nos permite a nosotros ilustrar a la opinión pública de la situación lastimosa que se da a nivel del órgano judicial y del Ministerio Público. En el caso que nos ocupa, yo soy abogado de Johanna Baker. ¿Quién es Johanna Baker? Una joven madre de familia con 2 hijos, ¿verdad? Que no tenía absolutamente nada que ver en un caso de tentativa de secuestro de los hermanos del presidente, ¿verdad? Porque esa era la figura que se vendía en aquel entonces, donde los supuestos hechos se dan el 11 de marzo de 2021 y señala, según la teoría del caso del Ministerio Público, el 16 de febrero del 2021 también, ¿verdad? Todo esto inicia, a mi juicio, con la intención del Ministerio Público en coordinación con lo que era la Policía Nacional de crear una situación de que habían salvado al hermano del presidente y a mi juicio esa situación podía favorecerlos a ellos, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que agarran un grupo de personas, lo acusan de tentativa de secuestro, le imputan cargos, ¿verdad? Llegan al punto de llamarlos a juicio, se le impedía lo que era la libertad con cambio de medida, pero a través de un juicio oral se logró evidenciar de que tal y como se señala de que hay una especie de mafia organizada a nivel del Ministerio Público, ¿verdad?, que accionaron en contra de esta persona en coordinación con personas mafiosas, diría yo, del órgano judicial. Señor abogado, como usted me habla a mí que una organización prácticamente creó un paquete judicializando a personas inocentes para ganar canonjías o rangos oficiales. Definitivamente, cuando decimos eso, nos fundamentamos en lo siguiente. A través de una audiencia que duró prácticamente 35 días, donde incluso hubieron jueces esas jueces bastante valientes, como decíamos nosotros, que se requerían jueces valientes para una toma de decisión de esta magnitud. Delgada. ¿Verdad? Porque tal y como señalaba Eduardo Couture, que cuando los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede vivir en paz o puede dormir en paz. Claro. Con anterioridad estos mismos fiscales miedosos y jueces miedosos al momento de tomar una decisión. En el caso de Johanna Baker, habían elementos para que se le diera la libertad y no se le daba la libertad. Cuando veíamos la figura de secuestro, sabemos que el secuestro es la privación de libertad de una persona y se pide algo a cambio, ¿verdad? En el caso que nos ocupa, se logró evidenciar que en ningún momento se secuestró a los familiares del señor Cortizo, que en ningún momento se pidió nada a cambio, ¿verdad? Entonces decíamos nosotros de que estábamos ante una figura de una tentativa imposible. ¿Por qué? La persona que supuestamente iban a secuestrar no estaba en la fila, ¿verdad?
Incluso esa persona vino a declarar que era uno de los parientes del señor Cortizo y él dijo que en ningún momento nadie lo llamó para pedir rescate, él nunca fue privado de su libertad, entonces no podíamos hablar de ningún tipo de secuestro, que era la figura que ellos querían probar en grado de tentativa. Vimos varias situaciones y quedó evidenciado al momento de la juez decidir. Unánime, dijeron, unánime al punto de que lo que era la teoría del caso, el Ministerio Público no la pudieron probar. Ellos querían probar de que había una tentativa de secuestro y las nueve personas tenían que ver con la tentativa de secuestro, y adicional a eso, a un venezolano que era parte también del proceso, lo querían acusar o lo habían acusado de posesión de armas. Esto llegó a un punto indignante, reprochable, a tal punto de que se le acreditó y se le imputó a esa persona posesión de armas. Los jueces de garantía permitieron la imputación, se le llevó a juicio con una acusación por posesión de armas. ¿Tenía arma? No tenía arma, lo único que tenía era una figurita en el celular. ¿Cómo? ¿Ya? Y con eso es que le imputan posesión de armas, al punto de que eso fue bastante reprochable a nivel de lo que era el tribunal de juicio y por parte de las defensas, de que cómo habían hecho eso con un ciudadano, adicional que cómo íbamos a hablar de tentativa de secuestro en contra de estas personas si en ningún momento la persona que supuestamente iban a privar de su libertad estaba en la finca. En el caso de Johanna Baker, ¿qué ocurre? Esta joven mujer, residente en Panamá Oeste, distrito de La Chorrera, corregimiento de Puerto Caimito, ella sale, ¿verdad?, hace su diligencia y todo lo demás. ¿Cómo le involucran a ella? En el momento, ellos hacen, a mi juicio, una especie de profilaxis, ¿verdad? Agarran el vehículo de Johanna Baker lejos del punto donde supuestamente ellos recibieron alguna información de un supuesto secuestro, agarran el vehículo y lo traen al punto para decir que Johanna Baker tenía que ver con el supuesto secuestro. En el caso de ella, suben al vehículo, querían aplicar el 325, pero en ese momento no se aplicaba el 325, entran en el vehículo sin orden de allanamiento. La Corte ha sido enfática en lo siguiente: para entrar en un bien inmueble, carro, ¿verdad?, se requiere orden de allanamiento. Y esta orden de allanamiento el tribunal lo puede, o la fiscalía, en el caso que no ocupa, requiere una autorización del juez de garantía, el 294 del Código de Procedimiento Penal, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con la fiscalía en este caso? No tenían autorización del juez de garantía. Entonces ellos podían hacer un allanamiento sin autorización, pero excepcional, en base al 298 del Código de Procedimiento Penal. Pero este allanamiento tenía que ser validado en el término de 48 horas, lo cual no se hizo de la forma adecuada. Es más, las personas que ingresaron en el vehículo ingresaron sin orden de allanamiento, viciando lo que era el mismo allanamiento per se y creando una situación de rompimiento de cadena. Se dieron muchas nulidades, nosotros presentamos varias nulidades por violación al debido proceso, porque habían pruebas ilícitas dentro de lo que era la misma carpetilla. Cuando veíamos el perito, hubieron peritos fotográficos, más de 20 peritos desfilaron. Todos esos peritos, al momento de que se le hacían repreguntas, se enredaban, eran preguntas contradictorias, incongruentes, ¿verdad? Había un perito fotográfico que se le pregunta esa fotografía en qué momento se tomó, ¿verdad? Él habló... ¿Eran idóneos? Eran idóneos, ¿verdad? Eran idóneos, pero uno puede ser idóneo, pero responde a intereses. Por eso eran parte del paquete. Eran parte del paquete. Se veía una especie, a mi juicio, una especie de asociación ilícita para delinquir, ¿ya? Entonces esto es peligroso cuando el Estado utiliza los instrumentos estatales para perseguir, ¿verdad? Esto es muy peligroso. Hoy le pasó a Johanna Baker, mañana le puede pasar a cualquier persona, ¿verdad? Entonces, en este caso, el perito se le pregunta, a un perito fotográfico, que cuándo se tomaron esas fotografías, ¿verdad? Entonces él decía de que no tenía la fecha, no tenía la hora, en materia de cuándo se tomó
la misma fotografía no tenía la hora. Él hablaba de un trayecto de tal fecha a tal fecha, pero una foto en particular, esa foto cuándo se tomó, no sabía. Entonces veíamos una serie de incongruencias en ese sentido. Delito es toda conducta típica, antijurídica y culpable. Nosotros veíamos ahí que no había delito en ningún momento, ¿verdad? Doctor, si usted me está hablando a mí que se rompió la cadena de custodia, no se materializó el supuesto secuestro, peritos que no tenían la capacidad de identificar estas pruebas fotográficas, entonces, ¿de dónde se agarraron ellos o cuáles fueron los fundamentos jurídicos para presentar este paquete jurídico sobre supuestamente conocí un sapo que dio la voz al alba? ¿Eso es prueba para armar un expediente? No, el fundamento legal de ello era que eran familiares del expresidente Cortizo. Ese era el fundamento legal, ¿verdad? Para ellos entonces accionar y perseguir, porque dentro de las valoraciones de las pruebas no había pruebas, ¿no? Y nosotros decíamos de que hablábamos de suma de cero. Cuando veíamos a Mayor Enrique Valderrama Vega, él tiene un libro que se llama La prueba de indicio. Él decía de que el indicio es el hecho del cual se deduce lógicamente la existencia de otro hecho, ¿verdad? Pero hay evidencia, hay indicios que no son en realidad indicios, que no son pruebas, ¿verdad? Y al momento de utilizar esto para querer probar un hecho, resulta cero. Entonces cuando sumábamos nosotros las declaraciones, eso resultaba cero, suma de cero, ¿verdad? No había nada que vinculara a nuestra representada ni a las otras personas dentro de la carpetilla para una sentencia condenatoria. ¿Quiénes fueron las personas demandantes contra estos nuevos ciudadanos? ¿Quiénes fueron la demanda contra esos ciudadanos? Esto inicia a través de una noticia crimini prácticamente oficio, en la cual un mayor, él señala, de la Policía Nacional, él señala de que tenía cierta información en torno a un supuesto secuestro, ¿verdad? Al momento de sentarlo en el banquillo de los testigos y se le repregunta si en algún momento el señor o alguno de los Cortizos llegó a la finca ya para la fecha de Marra o la fecha del 11 de marzo de 2021, él fue enfático y dijo que no, ¿verdad? El mayor. El mayor. Pero el conductor del mayor, cuando se le sienta también y se le repregunta, él dice que sí, que llegó el señor Cortizo y que se le subió en un carro para que no llegara a la finca y regresó y lo tenían por acá. Esa fue la versión que él dijo. Miente fragantemente, porque cuando el mismo señor Cortizo llega, él dice que en ningún momento se dio esa situación, ¿verdad? Entonces vimos unidades de la policía que llegaron a mentir descaradamente. Nosotros planteamos la situación a nivel de lo que era el tribunal, de que esto se iba a terminar desde el momento que se comenzaran a denunciar estos testigos por falso testimonio, estos peritos por falso testimonio, ¿verdad? O que el tribunal comenzara a compulsar copias y que se investigara este tipo de actividades ilícitas, porque a uno lo confrontan con las normas legales que hablan del falso testimonio. Cuando un perito, un testigo va a declarar, tiene que poner tal y como se dieron los hechos. Cuando usted me habla a mí que habían policías, oficiales, mayores, ¿son miembros activos de la Policía Nacional o son ya jubilados? Bueno, actualmente tengo información de que hay unos miembros activos de la Policía Nacional que todavía están en la estructura, ¿verdad? Entonces esto resulta peligroso, muy peligroso. Y si se encuentran dentro de la Policía Nacional y usted logró demostrar que son inocentes estas personas, especialmente sus clientes, estas personas que quieren involucrar en este acto delincuencial, a nuestro juicio hay un acto delincuencial. Si no se probó nada, ¿cómo quedan estos individuos que son policías y se encuentran hoy día en la institución pública del Estado? Yo creo que el nuevo procurador va a tener que hacer una especie de esterilización, ¿ya? Limpiar lo que es el Ministerio Público, cambiar una serie de fiscales que se prestaron para esta sinvergüenzura y que no tenía un fundamento legal en ese sentido, sino que la intención era quedar bien con el amo de turno, ¿verdad? Entonces, creo que a nivel del órgano judicial también van a tener que barrer y sacar todas estas personas que resultaron vinculados o involucrados en esto y no hicieron su trabajo tal y como lo debieron hacer. Y era lo que nosotros planteamos en su momento, que necesitamos un fallo en derecho, no un fallo político, no un fallo económico, sino un fallo en derecho donde brillara la justicia, ¿verdad? ¿Usted cree, a su juicio, que estos
estos policías, unidades policiales y también del órgano judicial en crear esta ficticia supuesta secuestro, tenían como intención ganar algún tipo de relieve dentro de los mandos, como ascenso en la Policía Nacional o dentro de la Fiscalía, para tener una mejor proyección a sus amos, porque después acuérdense que este país lamentablemente, y esto lo quiero decir públicamente, esto que el licenciado está denunciando hoy, que ha sido parte del proceso, es con la intención que la población sepa de la situación que vive el órgano judicial, donde se están creando expedientes falsos para incriminar a ciudadanos honestos. Y yo lo digo también por mi parte, por muchos ciudadanos que hacemos estos programas, un medio alternativo que le permitimos a la comunidad tener acceso a medios de comunicaciones, porque mañana fue la señorita Baker y 8 ciudadanos más. Mañana puede ser usted, mañana puedo ser yo, y muchos más otros ciudadanos que se encuentran donde la Policía Nacional y el órgano judicial se prestan para perseguir e intimidar a la ciudadanía. Y esto es bien peligroso, y lo queremos dar claro que hoy el licenciado José Luis Galloway, un abogado brillante que se ha dado su vida siempre en el litigio, en derecho penal, está dando unas declaraciones fuertemente sobre la situación que está estrangulando y sacudiendo la organización. Es importante que el nuevo procurador de la administración haga una especie, él dice de realización, yo digo un exorcismo, porque durante años hemos tenido un órgano judicial que ha sido plagado y ha sido señalado como una plataforma de encubrimiento de la corrupción. En Panamá se dan casos todos los días donde hay denuncias y denuncias, pero nunca termina en nada. En esta ocasión, el abogado y brillante abogado José Luis Galloway ha demostrado con fundamento en la pericia del derecho que pudo zafar hasta 8 recorridas. Son 9 personas. 9 personas que podían terminar todos en prisión por un paquete creado por las propias instituciones que mediante supuestamente lo conoció como un sapeo, una información, le montaron cargo, imagínense ustedes, a un ciudadano venezolano, me dijo, que tenía supuestamente en su teléfono una figura de una pistola. Y eso fue incriminado como un delito, una prueba delictiva para tenerlo dentro del proceso. A ver. El malestar de nosotros radicaba en lo siguiente: si bien es cierto, veíamos una tentativa imposible, como una especie de asesinato sin muerte, ¿no? No podemos hablar de secuestro sin privación de libertad. Entonces, cuando se hacían las solicitudes a favor de Johanna Baker, cuando esto estaba en su etapa incipiente, el Código de Procedimiento Penal señala de que la persona no puede ser detenida por más de un año, provisionalmente. En el caso de Johanna, ella lleva un año provisional. Se hizo la solicitud y se niega la solicitud, ¿verdad? Entonces cambian a una situación compleja. ¿Qué significa situación compleja? O sea, habían varios privados de libertad, entonces el Ministerio Público necesitaba más tiempo para investigar. Aparte de los 6 meses de investigación, se le extendió un tiempo más, ¿verdad? Y ella en la cárcel. Un año más. Y ella en la cárcel. Entonces, cuando se declara la situación compleja, ya la detención provisional es por 3 años. Ya cambia la figura, ya no es un año, sino ya son 3. 3 años detenida. Sí, detenida. Entonces, ¿qué ocurre? A través de la solicitud de medida cautelar, ya cuando se estaba llegando a la fecha de los 3 años, un tribunal de apelación dice, bueno, lo que pasa aquí es que falta que cumpla los 3 años, ¿verdad? Para que se pueda aplicar lo que es el 504 de que la detención provisional en los casos complejos son 3 años. ¿Qué ocurre? Cuando Johanna Baker cumple los 3 años y se hace la solicitud, la niegan. Se apela, la niegan. Ya entonces dicen, no, lo que pasa es que las circunstancias no han variado. Ella tiene 3 años, pero tiene que haber una variación de las circunstancias. Pero las circunstancias procesales habían variado en el caso de Johanna Baker y cabía un cambio de medida, y vimos que el Ministerio Público se opuso a eso y los jueces de garantía del Tribunal Superior avaló eso, lo cual vimos que es un acto reprochable, ¿verdad? Incluso creemos de que esta situación no se debe estar dando a nivel de lo que es el órgano judicial, y señalábamos nosotros en los alegatos iniciales, decíamos nosotros de que había víctimas de la detención preventiva, ¿verdad? Y esa víctima era Johanna y los otros muchachos que estaban detenidos y que
debían resolver esa situación en materia de lo que eran las víctimas de la detención preventiva. Había incluso un adulto mayor, ¿verdad? ¿También vinculado? También vinculado supuestamente, una vinculación endeble, débil, ¿verdad? ¿Qué edad tiene este adulto mayor? Ese adulto, hasta donde recuerdo, tenía 70 y algo, 70 ¿Y qué papel años, supuestamente él jugaba en este crimen para tener acceso a este secuestro? ¿Cuál era su supuesto delito? No le veníamos ningún tipo de vinculación, pero en ese remolino de querer agarrar, Todo revuelto. lo meten en este río revuelto, ¿no? Lo meten, lo acusan y lo sientan en el banquillo del acusado. Ahí había que hacer receso para que el señor fuera al baño, para que el señor comiera, para que el señor reposara, y creemos que esta situación resultó bastante incómoda verla, ¿no? Y creemos de que no se debe volver a repetir un tipo de situaciones peligrosas acá. Estamos viendo de que se está utilizando el Ministerio Público para persecución y algunos jueces se prestan para esto también. Entonces eso resulta peligroso. Creemos que los jueces tienen que fallar en derecho. Si la detención provisional es por un año, ¿qué ocurre? Un año la detención provisional. Si hay méritos para un cambio de medida, se debe cambiar la medida. Si en los casos complejos son 3 años, bueno, provisionalmente se debe hacer. Yo decía de que tenemos que respetar lo que es el principio de legalidad. El principio de legalidad no surge por razones espontáneas, ¿verdad? Eso costó un bautizo de sangre, es un freno al abuso, un freno a la arbitrariedad. Entonces, en el caso que nos ocupa, veíamos de que se había violentado lo que era el debido proceso, el principio de legalidad, y puede haber conductas de otro tipo, vamos a decir una conducta incómoda, pero no entra dentro del plano que se suma dentro de un delito. Y en el caso que nos ocupa, el delito era el 150 del Código Penal, referente a secuestro en grado de tentativa, y en ningún momento había delito tentativa de secuestro. Así que somos de la opinión de que vimos también trabajar enérgicamente a varias jóvenes de la defensa pública. Hicieron un tremendo trabajo en materia de repreguntas, tales como Marjorie Tejera, vimos también a Gracie Morcillo, y a Jaira Gustavino, que fueron jóvenes de la defensa pública, que esas mujeres pelearon, al igual que habían otros de la defensa privada que salimos a hacer la batalla. Este era pelear contra el sistema. Entonces, cuando iniciamos nosotros en lo que era la etapa del alegato, una de las cosas que le planteamos al tribunal de juicio es de que recordamos la posición de Montesquieu. Montesquieu señalaba de que para que haya democracia tiene que haber una división de los poderes, ¿verdad? El órgano ejecutivo separado del legislativo y del judicial. Pero ellos actúan, cosa que no hay. Correcto, ellos actúan en armónica colaboración, ¿verdad? Pero es el contrapeso, lo que denominan algunos el check and balance, ¿verdad? El contrapeso. Entonces necesitábamos un órgano judicial independiente que al momento de tomar una decisión la tomara en derecho, ¿verdad? Y esas jueces del tribunal de juicio resultaron ser jueces valientes, que cuando terminó la audiencia hubo un aplauso frenético, ¿ya? Ante esas jueces del tribunal de juicio, en virtud de que habían hecho las cosas como correspondiente. Tuvieron el valor, porque no cualquier juez se atreve a hacer eso. Porque era un caso esos policías que están involucrados en esta situación. Sí, un caso de alto perfil, ¿verdad? Y que algunos medios de comunicación decían que habían secuestrado, intentaron secuestrar a los familiares del expresidente Cortizo, y eso influenciaba a veces en algunas decisiones, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, somos de la opinión de que hubo violaciones del debido proceso, rompimiento de cadena de custodia. Miren, esto llegó a un punto de incomodidad que la jueza le decía al tribunal, a la fiscalía, le decía, tienen que incorporar información de calidad, porque llegó un momento de que incorporaban alguna información que no era de calidad, a tal punto de que sacaban algunas llamadas, figuritas, llamadas de los audios de las personas implicadas, y ahí se dio una situación que llegó hasta el límite de tolerancia de lo que era el tribunal de juicio. ¿Qué situación se dio? De que salió un audio donde se estaba hablando
de cómo se hacía una sopa de pollo, ¿no? En plena audiencia. Sí, entonces quedó evidenciado y lo único que logró probar la fiscalía es que alguno de los procesados sabía hacer una buena sopa de pollo. Esa fue la parte que sacó. Entonces eso fue lo que sacó de su tolerancia. Eso se da en juicios sí, en Panamá. En Panamá. De su tolerancia al tribunal del juicio, y los abogados nos sentimos incómodos porque si ellos iban a probar, ¿verdad?, que había una tentativa de pollo, tentativa de secuestro, ¿qué relación tiene una sopa de pollo con tentativa de secuestro? ¿No? Entonces, información de ese tipo que no era de calidad. Esa sopa de pollo no le llegó al mayor ese que había sopa de pollo, no le llegó. Yo le digo a usted porque parte de este programa, también lo más importante es que estamos hoy descifrando lo que muchos panameños de a pie desconocen, de que hay una red organizada, criminal, y que le pedimos una vez más lo que dio el abogado José Luis Galloway al nuevo procurador, que sanee un exorcismo. No podemos vivir en un país donde estamos secuestrados por la corrupción, donde se le imputan cargos a 9 personas para beneficiar a un grupito selecto, llámese autoridades judiciales o policiales, que lo que busca son ascensos y nuevos rangos y mejores salarios. Ese es el Panamá de hoy, que hoy aquí en Arrean TV, conversando conmigo, tenemos una entrevista de primer orden con el abogado Galloway, que queremos también saber cómo quedó el final de este juicio. Logró siempre zafar a estas personas de esta mafia organizada que sigue todavía instalada en el poder. Correcto. El tribunal de juicio dictó una sentencia de no culpabilidad a favor de los 9 implicados. ¿Son libres? Son libres. Adicional, esa era la parte inicial, ¿verdad?, de lo que era el sentido del fallo. ¿Qué sigue ahora para ellos? Sí, en el sentido del fallo regañó al Ministerio Público por la forma como actuó, esas pruebas, digamos nosotros, de no calidad, rompimiento de la cadena de su custodia. Ahora el 12 de febrero del 2025, a pocos días, se va a dar la lectura de la sentencia. Oficialmente ya. Oficialmente. Entonces ya le corresponderá a la Fiscalía si incorporan algún tipo de recurso. Nosotros estaremos preparados para lo que venga y como venga. Pregunta, ¿la parte demandante puede tomar otras acciones en otros órganos judiciales para seguir o apelar esta situación que usted acaba de mencionar? En el caso que nos ocupa, el Ministerio Público, ellos pueden interponer recursos en contra de la decisión del Tribunal de Juicio, ¿verdad? Ellos tienen recursos que pueden interponer todavía, ¿verdad? Tienen acciones que pudieran ellos interponer, así que nosotros estaremos preparados y alerta para las acciones o los recursos, en el caso que nos ocupa recursos, que ellos quieran interponer, y le haremos frente a la batalla hasta el final. Para terminar, un mensaje como abogado litigante que se gana la vida todos los días luchando por las libertades en justo y justo derecho. Un mensaje a la población, acá en el canal de usted, para que usted pueda brindar una información final y un mensaje al país. Y este caso que es tan controversial y que quede que puede ser cualquiera mañana, cualquiera de nosotros. Ese es lo delicado del caso, lo peligroso. Esas llamadas batidas, cuando hacen batidas en las comunidades que se llevan a cualquiera, por reírte, por no reírte, porque le caíste mal al policía, puedes terminar en una fiscalía con este tipo de acusaciones que son temerarias y que pueden poner en riesgo la libertad de un ciudadano panameño. Para terminar. Bueno, nosotros plantearíamos lo siguiente. Primero, a nivel de la Procuraduría, el Procurador debe barrer con todos esos fiscales que se prestaron para este tipo de situación bastante incómoda y peligrosa, porque tener esas personas a nivel de lo que es la Fiscalía pueden reincidir nuevamente y querer hacer eso. Y 2, a nivel de lo que es el órgano judicial, la Presidenta de la Corte, que todos estos jueces que avalaron este tipo de situación también se han removido, se han sacado de lo que es el sistema, porque no podemos permitir que haya violencia institucional dentro del sistema, persecución dentro del sistema. Entonces creo que esto es algo bastante reprochable, inmoral, injusto, y a los ciudadanos de nuestro país que tengan mucho cuidado. Nuestro eterno agradecimiento a usted, nuestro abogado José Luis Galloway, invitado a que sea hoy en nuestro programa, a nuestra población por seguir este canal Arrean TV, el único que dice la verdad, mientras que muchos guardan silencio hoy en Arrean TV. Muchas gracias, que pase muy buenas tardes.